Muy buenos días, profesora, compañeros. En el video de hoy estaremos hablando mi compañera Gabriela Camaño, María Martínez y mi persona, Osmar Calender. Y estaremos hablando sobre los fundamentos de la evaluación dentro de la enseñanza al nivel superior. Y lo primero que tenemos que definir es qué es la evaluación. Y la evaluación es un proceso clave en el ámbito educativo, porque no solo se trata de medir resultados, sino de comprender, retroalimentar, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La verdad, podemos decir que sin evaluación es difícil identificar los avances, las dificultades y sobre todo la estrategia que necesitamos para ajustarnos, para poder lograr el objetivo formativo. Ahora, podemos decir que existen tres tipos de evaluaciones y a veces se confunden entre sí, por eso es importante poder diferenciar estos términos. Así que vamos a definir cuáles son los tres tipos de evaluación que existen. Pero podemos decir que está la evaluación educativa. En este concepto amplio que abarca del sistema educativo, no se limita a un estudiante, a una materia, sino que analiza el funcionamiento en la institución, los programas, los docentes, los recursos, hasta la política pública dentro de la educación. Su propósito es ofrecer una visión global para saber si el sistema realmente está cumpliendo con la misión de formar ciudadanos que puedan aportar lo que es el desarrollo social. Como segundo está la evaluación curricular, que es el enfoque más específico porque se centra en el currículum, es decir, en lo que se enseña, en cómo se organiza el contenido que tienes. Evalúa los planes de estudio, si responden a las necesidades del estudiante, si están actualizados, si tienen coherencia interna. Como tercero está la evaluación del aprendizaje, que es el más cercano al estudiante. Se refiere al proceso de valorar qué tanto ha aprendido una persona, qué competencia ha desarrollado, cuáles son los logros en relación con el objetivo de los cuales se enseña. Aquí entra en juego los exámenes, los proyectos, los trabajos, la práctica, otras actividades que permiten medir el avance del individuo. Socioformativa. La evaluación socioformativa se centra en resolver problemas reales del entorno. No se queda en exámenes de memoria, sino que busca formar personas completamente que surjan, que sepan hacer, que sepan convivir y que aporten a su comunidad. Por ejemplo, en vez de repetir fórmulas, aplicarlas en un proyecto que tenga impacto en la vida de los demás. Por competencias. Desde la perspectiva de las competencias, lo más importante no es el cálculo memorizado, sino cómo explicamos lo aprendido en situaciones nuevas y complejas. Aquí se usan proyectos, portafolios, exhibiciones, estudios de casos, rúbricas, es decir, evidencias con muestras lo aprendido de lo real, no solo respuestas en resumen. Iluminativa. Finalmente, la iluminativa busca comprender el proceso de aprendizaje y da retroalimentación profunda. No se limita a poner una nota al docente sin observar, analizar y conversar lo aprendido, lo que acompaña. El objetivo es iluminar la fortaleza y también las áreas para mejorar. Inicio esta última parte del video con una frase de que todos sabemos de evaluación porque en algún momento de la vida hemos sido evaluados. La sola palabra evaluación nos genera miedo, nos genera temor, nos genera angustia, porque toca el plano personal y también toca por el impacto que tiene la evaluación como tal. Pandemia nos cambió el mundo, pandemia cambió el mundo de la educación y por ende los procesos de enseñanza-aprendizaje y los procesos evaluativos. Cuando hablamos de evaluación tenemos que respondernos tres preguntas: evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje.
Y esto nos lleva a los tipos de evaluación. Vamos a hablar de una evaluación que es diagnóstica, que es importante porque siempre arrancamos del conocimiento de unos saberes previos, con qué llegan nuestros muchachos a una aula de clase, con qué elementos teóricos vienen, con qué habilidades vienen, con qué motivación vienen para ese proceso que van a iniciar. Y eso también establece rutas para continuar el proceso. Viene una segunda evaluación, que es la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa tiene como objetivo una parte, podríamos decir, cuantitativa de la evaluación y que se va a ir dando hasta el final del proceso formativo, donde podemos certificar si el estudiante logró o no logró las competencias. Viene una evaluación formativa que es fundamental porque su nombre lo dice, forma, acompaña a lo largo de todo el proceso formativo. En esta evaluación formativa vamos a detectar fortalezas, vamos a detectar debilidades dentro del proceso formativo, pero también nos va a ayudar a centrarnos en acciones de mejora. Podríamos decir que esta evaluación va a ser más protagonizada por el estudiante. En la evaluación sumativa, el principal protagonista es el docente, pero nos interesa en este momento es la evaluación formativa como tal. Tenemos otro tipo de evaluación que es la evaluación auténtica y esta también ayuda a que el estudiante tome conciencia de que ese proceso formativo realmente lo está preparando para la vida, le está ayudando a adquirir las competencias que él necesita desarrollar a futuro y donde va a poder responder a preguntas reales y va a poder dar soluciones reales como tal. Y por último tenemos la evaluación que es alternativa. Es una evaluación que se ha venido dando mucho últimamente por todo el tema de la virtualidad, por todo el tema de las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, por los contextos de aprendizaje que tenemos, por las aulas invertidas, por todo este tipo de gamificación que ha llevado la educación a otra instancia totalmente diferente. Entonces ya no nos podemos quedar con la evaluación tradicional, sino que hay que buscar otro tipo de evaluación alternativa en estos procesos de enseñanza-aprendizaje como tal. Vamos a hablar de unas formas de evaluación. Esas formas también son súper importantes, que es la formación cualitativa, donde volvemos a lo mismo, centrada en el estudiante, su desempeño, la forma como interactúa con su proceso de formación, donde vamos a mirar es como la parte cualitativa, la parte valorativa de ese proceso formativo. Viene una evaluación que es cuantitativa, que también se suma, valga la redundancia, a la evaluación sumativa, donde estamos mirando qué desarrolló el estudiante como tal. Viene una evaluación que es una autoevaluación que ya la hace más el estudiante, donde es consciente, se sitúa frente al mismo, qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué me sirve esto a futuro. Viene una coevaluación, ¿sí?, donde ya el estudiante tiene un pensamiento crítico y es capaz de evaluar a sus pares, es capaz de evaluar a su docente de una manera crítica y autónoma. Y viene una heteroevaluación, donde ya otra vez el docente vuelve a esa evaluación sumativa. Aquí ya se centra nuevamente en los resultados de aprendizaje. Hay unos momentos importantes de la evaluación y que se tienen que dar a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese primer momento es el momento inicial, que va muy acompañado de la evaluación diagnóstica. Viene un segundo momento que es el procesual o continuo, que va acompañado de lo que es la evaluación formativa. Y viene el último momento de la evaluación final, que va muy acompañado de la evaluación sumativa. Como nos damos cuenta, todos estos procesos van muy de la mano. Y cierro mi intervención con los principios de la evaluación. Hay unos principios que son fundamentales. El primer principio, que es el principio de validez, que realmente esa evaluación sea coherente con los planes de estudio, con el diseño curricular, con lo que realmente el estudiante tiene que
tener para el día de mañana en su proceso ya de vida laboral o de desarrollo de competencias laborales. Viene un segundo principio que tiene que ser una evaluación confiable, ¿sí? Que realmente eso que se le dio al estudiante durante su proceso de formación sea pertinente y que realmente lo esté formando para la vida. Viene un tercer principio que es el principio de transparencia, que es fundamental. Son esos primeros acuerdos que se hacen con el estudiante, donde yo acuerdo cómo va a ser la evaluación, los tiempos de evaluación, los tipos de evaluación, las estrategias que yo voy a utilizar para la evaluación con el estudiante. Viene otro principio fundamental que es de la equidad. Todos los estudiantes tienen procesos diferentes, tienen ritmos diferentes, tienen maneras de aprender diferentes y yo tengo que ser muy equitativa en eso, ¿sí? Yo tengo que saber que mi estudiante también tiene unas maneras de aprender y yo debo saber acompañar ese proceso desde una parte equitativa. Y por último, el principio de integralidad. No me puedo quedar solamente con un componente teórico, no, unos conocimientos. Yo necesito que mi estudiante fortalezca el hacer, fortalezca el saber y fundamental, fortalezca el ser. Ahí tenemos como el sujeto, ese sujeto humano que está en proceso de formación, que necesita realmente haber logrado las competencias necesarias para afrontar la vida real. Podemos decir entonces que la evaluación es una evaluación dinámica, es una evaluación que toca el ser humano, es una evaluación del sujeto que está en un proceso de construcción y que si acompañamos todos estos procesos y estos elementos que tiene la evaluación, realmente vamos a lograr que esos procesos de enseñanza-aprendizaje sean pertinentes y dicientes para el contexto de hoy. Muchas gracias.